Olá. Ya, ¿cómo están? Buenas tardes o buen día. Vamos a retomar la actividad con las disculpas de que estábamos con muy mala señal, no había ni cómo comunicarse con el celular. Se entrecortaba, ¿no? Se puede escuchar bien, se puede ver la imagen. Sí, Doc, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Para el día estaba programado las hemorragias, primero, ¿no? Primera mitad, el pretérmino. Y vamos a tratar de abarcar las hemorragias de la segunda mitad, ¿ya? Cosa de que todos podamos ir cumpliendo el programa. A ver quién está con cámara. Flor, te falta tu cámara. Irma, falta tu cámara. Ya, empezaremos. A ver, estábamos ayer con Majoy, que nos estaba hablando de hemorragias, ¿no? Tatiana, a ver, hablamos del pretérmino. ¿Qué es la amenaza de parto pretérmino? Definición. Estás sin audio, Tatiana. Não escuto. ¿No escucha nada? Si puedes salirte y volver a entrar. Si puedes Não salir, escuto. si puedes salirte, Tatiana, y volver a entrar. Nossa, não escuto nada. A ver, alguien que escriba al chat. Bien. A ver, mientras va entrando su compañera, ¿el resto escucha bien o hay dificultades? Escucha, ¿no? Ese es el problema de... Escucha, doctor. Está bem, escuta. Es problema de la computadora, entonces, de su compañera, ¿no? Vamos a escribirle. Ya, mientras va entrando, entonces Mayra, a ver, definimos qué es amenaza de parto pretérmino. Son dinámicas uterinas y modificaciones cervicales en un embarazo que está entre 22 y 36 semanas con 6 días. Bien, ese es el concepto, ¿no es cierto? Tiene que quedar claro que pretérmino es de 22 hasta 36 semanas con 6 días, ¿no? Es bien importante, ¿no? A ver, definimos o diferenciarnos de un trabajo de parto pretérmino, Mayra. En la amenaza de parto va a haber menos de 3 contracciones en 10 minutos, en un periodo de 1 hora. Va a haber un borramiento menor que 50% y una dilatación menor que 3. Ya en el trabajo de parto va a haber más de 3 contracciones en 10 minutos, un borramiento mayor a 50% y una dilatación de 4 o más. Bien, no se olviden que cuando se abarca este tema, sobre todo el enfoque que lo hacen es a la amenaza de parto pretérmino, ¿no? Y así de manera puntual, ¿qué es amenaza de parto pretérmino? Es la presencia de contracciones o dinámica uterina, es la presencia de modificaciones cervicales, ¿no? En un embarazo de 22 a 36.6, nada más. Si te preguntara en relación al trabajo de parto y la amenaza de parto pretérmino, que es muy diferente, ¿no? Ya estamos diferenciando dos cuadros.
Ahí recién hablen de la dilatación, ahí hablen del borramiento, ahí hablen de la dinámica. Si es amenaza, menos de 3, está bien, es válido. Si es un trabajo de parto, ya está con 3 contracciones. No se olviden que un parto tiene de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, ¿no? Entonces, sea pretérmino, sea de término, eso no va a cambiar. Lo mismo, la dilatación, ¿a partir de cuánto consideramos que ya está en parto? Con 4, porque es la fase activa. Entonces, con 4 ya es trabajo de parto pretérmino y con menos es amenaza, ¿no? Con 1, con 2, con 3 es amenaza. Y eso tiene que quedar bien claro para que ustedes puedan establecer la diferencia entre estos dos cuadros, ¿no? El borramiento puede variar de la apreciación, ¿no? 50% para algunos, 80% para otros. No está mal el 50%, ¿no? Menos de 50% ya amenaza, más de 50% trabajo de parto. A ver, si yo te preguntara, Mayra, dime los 3 pilares para el diagnóstico de la amenaza de parto pretérmino. Edad gestacional, que sería entre 22 y 36 semanas con 6 días. Modificaciones cervicales, que sería reblandecimiento del útero, posición o dilatación y borramiento. Y la dinámica uterina, que sería contracciones regulares. Eso, ¿no? Dinámica uterina, modificación cervical y edad gestacional. Lo mismo, ¿no? El concepto dicho o preguntado de otra manera nada más, ¿no? ¿Qué es amenaza de parto pretérmino? Me han dicho los 3 pilares. Si te preguntan de 3 pilares, lo mismo, ¿no? Edad gestacional. Tu compañera quiere que la acepte, pero no me aparece que esté solicitando. Edad gestacional, la dinámica uterina y las modificaciones cervicales, ¿no es cierto? Las modificaciones cervicales. Un ratito. Solicitud. Ya. Ya. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar, ¿no es cierto? La amenaza de parto pretérmino. Y bueno, un embarazo de 22 a 36.6 que tenga dinámica uterina y que tenga cambios cervicales es amenaza de parto pretérmino, ¿no? Es amenaza de parto pretérmino. Ahora, que podamos mencionar los 3 aspectos, ¿no? Los 3 pilares, lo mismo, ¿no? ¿Por qué es importante recordar la edad? Porque hablamos de amenaza de parto pretérmino justamente cuando, ¿no es cierto?, cuando va de 22 a 36 semanas. No se maneja ya inmaduro. Pero si alguien les preguntara qué es el parto inmaduro o el embarazo inmaduro, de 22 a 27 semanas. Esto es muy antiguo, esto ya no se utiliza, ¿ya? Aunque el Schwartz todavía lo describe, ya no se utiliza el parto inmaduro, ¿ya? Neonatología divide en parto pretérmino, ¿no?, extremo, pretérmino severo y pretérmino moderado. Es una división que neonatología realiza. En obstetricia no. En obstetricia manejamos de 22 hasta 36.6, ¿no? Ahora, si alguien le preguntara, ¿no?, cómo se clasifica el neonato de acuerdo, ¿no?, a la edad gestacional según neonatología, bueno, tendríamos que contestar que el pretérmino extremo es menos de 28 semanas, ¿no? El pretérmino severo de 28 hasta antes de 32, ¿no? Hasta 31.6. Y el moderado irá de 32 hasta las 36 semanas, ¿no? Pero esto no es muy común utilizarse, sino simplemente de 22 a 36 desde el punto de vista obstétrico, ¿no? A ver, Mayra, complicaciones del pretérmino. Las complicaciones son fetales, puede haber síndrome del distrés respiratorio, son precoces y tardías, ¿no? Puede haber en los precoces síndrome del distrés respiratorio, hemorragia intracraneal, enterocolitis necrotizante, puede haber sepsis. Después, las tardías, puede haber parálisis cerebral, retardo mental y retinopatía del prematuro. Sobre todo, ¿no? Las precoces son respiratorias, ¿no? Membrana hialina, distrés respiratorio. ¿Por qué? Porque no hay surfactante, ¿no?, que evite el colapso de los alveolos. Entonces, hay que destacar, ¿no? Ahora, está muy bien lo que has mencionado. Puede haber, evidentemente, la enterocolitis necrotizante, la sepsis, ¿no? Al neonato, sobre todo, el problema respiratorio y la sepsis, lo que más preocupa, ¿no? La sepsis, la infección
y los problemas respiratorios. Pero no puedo olvidarme que también puede provocar, ¿no?, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, de manera temprana. La tardía, sobre todo, es neurológico, no se olviden. Parálisis cerebral, lo más grave, ¿no? El retardo psicomotriz, el retardo mental, déficit neurológico, eso va a repercutir el resto de su vida, evidentemente. Y eso es lo que vemos, ¿no?, de manera tardía. Es lo que generalmente ya no vemos en los hospitales, ¿no?, sino en la vida posterior ya se va identificando esto. A largo plazo, no se olviden, secuelas neurológicas, ¿ya? Y sobre eso hay que hacer mucho énfasis. Esto me has diferenciado ya hace rato. Ya, causas de amenaza de parto pretérmino, Mayra. Las causas son, las más frecuentes son por infecciones, puede ser por una infección urinaria no tratada, una infección vaginal, puede ser por ruptura prematura de membrana también, que puede causar, sobredistensión uterina por un embarazo gemelar o polidrámios, una diabetes mellitus descompensada. Entonces, tienen hartas causas, ¿no? Y ahí está muy bien, destaquen las infecciones, ¿no? Principalmente las infecciones. Y está bien, como has mencionado, ¿no? La infección urinaria, la infección genital, ¿no es cierto?, como la tricomoniasis, tal vez candidiasis, Gardnerella, en el sentido de que cualquier infección libera prostaglandinas, y las prostaglandinas provocan contracciones en el útero, y eso va a provocar una amenaza de parto pretérmino, ¿no? La distensión del útero, lo mismo. Si se distiende el útero, se estira la fibra muscular y eso provoca contracciones. En el polidramnios, en el gemelar, ¿no es cierto?, en el macrosómico, eso puede acontecer, ¿no? Ahora, hay otras condiciones médicas que pueden llevar al nacimiento de un pretérmino. La ruptura prematura de membranas, puede ser la placenta previa, puede ser la preeclampsia, entonces puede haber, ¿no es cierto?, patologías que te puedan llevar. Y bueno, está muy bien, trauma también podría ser, ¿por qué no? Y en este caso de la amenaza de parto pretérmino, todo, incluyanlo dentro del mismo saco, decimos, ¿no?, todo junto. Nosotros dividimos, en la parte de análisis, nos dividimos que hay causas, ¿no?, médicas que llevan al pretérmino, lo que habíamos dicho, membranas rotas, preeclampsia, placenta previa, ¿no es cierto? Como también hay causas, ¿no?, que llevan al pretérmino de manera espontánea. Y ahí está todo lo que hemos escrito, ¿no? Infecciones, la sobredistensión. La incompetencia ísmico-cervical es muy raro, no la mencionen, es muy raro, ¿ya? La incompetencia ísmico-cervical es una incapacidad, ¿no?, del cérvix y del segmento poder mantener, ¿no?, al embarazo dentro del útero. Entonces, obviamente, el tratamiento va a ser el cerclaje, ¿no? Hacer una jareta, hacer puntos para que al cuello lo anudemos, ¿no?, y no se abra. Entonces, esto es muy raro. Normalmente, ¿cuándo pensarías en una incompetencia cervical, Mayra? Ay, no sé si está correcto, pero creo que cuando hay insuficiencia de cuerpo lúteo, tal vez. No sabría decir exactamente. Incompetencia cervical, ísmico-cervical. Que el cuello se abra y expulse al feto, ¿no?, sin contracciones. Entonces, ¿cuándo van a sospechar de incompetencia ísmico-cervical? Pues que les menciono, ¿no? Mucho menciona incompetencia en los exámenes. Cuando se da la incompetencia es raro, ¿no? Mejor ni se menciona. ¿Cuándo sospecharíamos de incompetencia ísmico-cervical? Cuando, ¿no?, se expulsa al embarazo, o sea, al feto, con las membranas y la placenta, sin que haya dolor, ¿no es cierto? Sin que haya dolor, sin que haya contracciones. El cuello se va a ir abriendo y el bebé se expulsa, ¿ya? Sin que haya contracciones. Eso tiene que llamar la atención. ¿Por qué se ha expulsado al bebé sin que haya habido contracciones, ya? Antecedentes de abortos tardíos, ¿ya? ¿A qué llamamos aborto tardío, Mayra? El aborto que ocurre entre las 12 y 22 semanas. ¿No? Entre 12 y 22 semanas, ¿no? Eso es raro, que se produzca de manera espontánea. Si hay alguna malformación o alteración cromosómica, el embarazo se pierde temprano, ¿no? Antes de 12 semanas. Entonces, no es normal que el cuerpo pierda los embarazos. Peor, a las 12 a 22 semanas. Entonces, hay que sospechar de la incompetencia cuando hay abortos tardíos que se están repitiendo, ¿ya? O partos prematuros también, ¿no?
Pero lo más importante que es que no haya dolor, ¿ya? Sin contracciones, sin dolor, el bebé es expulsado. Entonces, para no entrar a este tema, ¿no? Es mejor nomás, como tú has dicho, ¿no? Infecciones, y ahí destaque, ¿no? Infección urinaria, infección genital, la candidiasis, la tricomoniasis, ¿no? Has mencionado la sobredistensión, donde has hablado del macrosómico, has hablado del polidramio, has hablado del gemelar, ¿no? Y luego me voy al tema de la placenta previa, ¿no? Sangrante, a la ruptura de membranas, a la preeclampsia, ¿no? Entonces, trauma, ¿no? Las caídas, los golpes, bueno, está muy bien. Eso lo tenemos que orientar de esa manera. Hay muchas causas. Hasta una caries dental puede llevar a una amenaza, porque toda infección libera prostaglandinas. Y la prostaglandina dilata el cuello y contrae el útero, ¿no? Contrae el útero. Y bueno, ¿se puede predecir pretérmino, Mayra? Los predictores son clínicos, ecográficos y bioquímicos. A ver, explícame. Los bioquímicos es por la fibronectina fetal, pero no tenemos en nuestro medio. Los clínicos son, por ejemplo, si la madre tiene un antecedente de amenaza de parto pretérmino anterior o antecedentes de aborto, si tiene una diabetes mellitus descompensada. Y los ecográficos, que son los más importantes, creo, es cuando, por ejemplo, se hace una ecografía transvaginal y se va a medir la longitud que hay entre el orificio cervical interno y externo. Y ahí se va a considerar si el cuello está corto, lo que puede decir que la madre puede tener un parto en las próximas 7 horas. 7 días. ¿Cómo? Sí, 7 días, perdón. 7 días, una semana, ¿no? Una semana. Sí. ¿A partir de cuánto llamas cuello corto? Ya, se considera cuello corto cuando el embarazo tiene menos de 28 semanas y el cuello mide menos que 2,5 centímetros. Cuando la madre tenga entre 28 y 32 semanas y el cuello mide en menos de 2 centímetros. Y cuando ya tiene entre 32 y 36,6 semanas, el cuello mide menos de 1,5 centímetros. Está bien, está bien. En realidad, esa es la parte correcta, lo que ha dicho su compañera, ¿no? La parte fina. En el examen de grado no está mal que digan menos de 25 milímetros, ¿no? Porque en realidad es muy difícil que te pregunten detalle, ¿no? Pero está muy bien lo que tú has dicho. Si el embarazo es menos de 28 semanas, ¿no? El cuello debería medir 25 milímetros. Si mide menos, es cuello corto, ¿no? Si es de 28 hasta menos de 32, o sea, hasta 31,6, ¿no? El cuello debería medir 20 milímetros. O sea, si es menos de 20 milímetros, es cuello corto, ¿no? Y si el embarazo es de 32 semanas para más, 15, ¿no? 15 milímetros. Y si es menos de 15, cuello corto, ¿no? Esto es lo real, lo que sirve. En el examen de grado muchos contestan, ¿no? Cuello corto, doctor, si es menos de 25 milímetros. Está bien eso, está bien, sirve. Le sirve como parámetro. Pero se dan cuenta que el cuello cambia, ¿no? De longitud en el embarazo. ¿Ya? Entonces no está mal. Desde el OC hasta el OC hay que medir, ¿no? Y esa distancia es la que nos permite reconocer si es un cuello corto. El cuello normalmente mide 3 a 4 centímetros, ¿no? Así nos han enseñado, 3 a 4 centímetros, es largo. Pero ya en el examen de grado usted sabe, si en ecografía transvaginal, está muy bien lo que has dicho, transvaginal, el cuello es corto, hay riesgo de parto en los próximos 7 días, ¿ya? Es lo que tenemos actualmente, lo que nos sirve. Y si te preguntan cuánto llamas cuello corto, 25 milímetros. Si no estuvieran de acuerdo, te dicen, no, el cuello cambia de tamaño en el embarazo. Eso tendrías que mencionar. Pero esto es más para especialidad, ¿no? Esto lo tenemos que manejar nosotros los obstetras. Entonces, esto te salva en el examen de grado, está muy bien. Y ahora, si supieras como Mayra de esta manera, eso es lo correcto. Porque el cuello cambia, se vuelve cada vez más corto a medida que pasa el embarazo, ¿no? Y bueno, eso es lo que tienen que recordar. La fibronectina es una especie de cemento, ¿no es cierto? Es una especie de cemento que va a unir, ¿no?
la decidua con las membranas, Normalmente no se encuentra esta fibronectina en la vagina ni en el cérvix. Entre las 24 y 34 semanas no tendría que encontrar fibronectina. Pero si la encuentro en una muestra, ¿no? Y es mayor de 50 nanogramos, si es mayor a 50 nanogramos, ¿no? Por ml, tiene alto riesgo de parto, ¿no? En los próximos 7 días también. Alto riesgo de parto. No tenemos en Bolivia, simplemente para no nombrarla, hay muchas pruebas que se están buscando para realizar, ¿no es cierto?, ver predicción del pretérmino. Pero la fibronectina no está mal, hay que recordar, la fibronectina como marcador bioquímico, la longitud cervical como marcador ecográfico, ¿no? Esta es una ecografía transvaginal, donde estamos viendo aquí, ¿no?, el OC, este es el OC, ¿no? Y el OC que debía estar aquí. Todo esto se ha abierto. Ya ha llegado a ser el cuello corto, ¿no? Es el cuello. Muy cortito. El cuello tendría que haber medido todo esto. Entonces, el cuello puede estar cerrado en el tacto, ¿no? Pero se va abriendo desde adentro. El OC es el que se abre. Entonces, hay que tener presente esto, ¿ya? Y la longitud cervical, lo que ha dicho Mayra está muy bien. Predicción de parto pretérmino. El cuello tiene que ser así largo, largo. Si se va abriendo, se vuelve corto, ¿no? ¿Y qué significa el corto? Que riesgo de parto en los próximos 7 días. ¿Qué tengo que hacer cuando hay cuello corto? Preparar para el nacimiento, ¿no? Preparar para el nacimiento. Y ahí justamente va el tratamiento. Está bien, Mayra. Tatiani, conducta. ¿Cuál es tu tratamiento? ¿Cuál es la conducta en el pretérmino? Bueno, la conducta es los tocolíticos para que la madre pueda aguantar pelo menos más 48 horas para empezar la maduración pulmonar, para evitar la de estrés respiratoria, los problemas que pueden tener los bebés por falta de surfactante, que no están desenvolvidos por todavía. ¿Qué más? Bueno, los tocolíticos tenemos indometacina, que se utiliza vía rectal, 100 miligramos por 3 días. La nifedipino, que es un bloqueador de calcio, 20 miligramos, dose de ataque, y se utiliza hasta 4 dosis, hasta que haga el efecto, ¿no? Después se utiliza la dosis de mantenimiento, que es de 10 a 20 miligramos. ¿Cada cuánto? Cada 8 horas. ¿Ya? ¿Qué más? Outros, ¿qué quieres, Doc? No entendí más. ¿Qué quieres? La pregunta es, ¿cuál es la conducta frente a un pretérmino? Dime todo sobre el pretérmino, el tratamiento. La cuestión es que debemos evitar que naza el bebé y antes tenemos que hacer la maduración. Para hacer la maduración, tenemos que aplicar intramuscular los glucocorticoides, que o utiliza betametasona ou dexametasona. La dosis da betametasona são de, vou ter que atacar 24 miligramas, vou dar de corticoide, glucocorticoides. Então, se a betametasona, 12 miligramos cada 24 horas. Se é a dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas. ¿Cuántos días? 2 días. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más le haces a tu paciente? No sé, Doc, ¿qué más quieres saber? ¿Qué más le harías, Mayoy? Hay otro que se usa, es el Aduciba, que tiene menos efectos colaterales. ¿Ya? ¿Qué más le haces? ¿Algo más? ¿Cuál es la conducta frente a una amenaza de parto pretérmino? Primero, vamos a hacer maduración pulmonar. Muy bien. Siempre partan de aquí.
de la maduración pulmonar, ¿ya? Vamos a la maduración pulmonar, doctor, con corticoides. Betametasona, 12 miligramos intramuscular cada día por 2 días, ¿no? O dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 2 días, ¿no? ¿De qué semana a qué semana, Tatiana? De 24 a 34 semanas. 24 a 34 semanas. ¿Por qué no le das antes de las 24 semanas? Bueno, de las 24 a las 34 semanas, hay neumocitos tipo 2 ya, que va a terminar hasta 34 semanas, mas todavía no hay lo surfactante. Entonces, se da de 24 a 34 semanas para que possa induzir a produção de surfactante, para que não haja estresse respiratório. Não se dá... ¿Por qué no antes de las 24 semanas? ¿Por qué no le doy antes de 24 semanas? No me recuerdo, Doc. Mayoy. Es lo que tú me estás diciendo. Pero ahí es el razonamiento. Hay muchas preguntas que te van a sacar de lo que tú has ido aprendiendo de memoria o lo has ido aplicando. Tú misma te has respondido hace rato. ¿Por qué no doy antes de las 24 semanas? Porque no hay neumocitos tipo 2 antes de 24 semanas. Esa es la respuesta. Mas eu disse isso. Então, eu pensei que tinha mais alguma coisa. Eu pensei, não sei. Tú me has dicho, los neumocitos tipo 2 están de 24 a 34. Exacto. Me has dicho de otra manera. Pero, ojo, los neumocitos tipo 2, ¿no es cierto?, están a partir de las 24. No que sí que a las 34 ya no haya, ¿no? Entonces, No hay, mas... La respuesta es, ¿por qué no doy antes? Porque antes no hay neumocitos tipo 2, nada más. ¿Ya? ¿Y por qué hasta las 34 semanas, Trans? Porque depois das 34 semanas pode hacer cierre do conduto arterioso. No. Que é o principal, ¿no? Corticoides, no te confundas. Ah, no, estou confundindo, perdão. Depois das 34 semanas também se pode dar, se não há tomado todavia, sim? Porque não quer dizer que há produzido ou não. Então, se pode dar depois de 34 semanas, mas o ideal é de 24 a 34 semanas, já que estamos tentando evitar nascimento pré-término que não há respiração, não há problemas respiratórios. Então, ¿por qué damos a partir de 24 y no antes? Porque no hay neumocitos tipo 2 antes, ¿no? ¿Por qué doy hasta 34 semanas? Porque a las 34 ya tendría que haber surfactante, ¿no? Y no necesitaría. Y ahí te preguntan, ¿se puede dar corticoides después de las 34 semanas, Tatiana? Sí, se puede dar. Siempre y cuando la paciente no haya recibido antes, ¿no es cierto? ¿Y por qué no se da más corticoides? Si ha recibido, ¿por qué no le doy? Que pode ocasionar problemas en la madre, ¿no? ¿La madre? ¿Con una dosis? No creo. Não, se já é tomado e tomar mais, pode ocasionar problemas en la madre, alguma coisa assim, não? Lunalena, cara de crush, alguma coisa assim. No se olviden, ¿por qué no le voy a dar después si es que ya ha recibido? Porque el corticoide va a afectar el desarrollo del sistema nervioso del feto, ¿ya? El niño solo tiene que recibir 2 dosis, nada más. Si recibe más de 2 dosis, va a empezar a alterar su desarrollo de su sistema nervioso. No deja desarrollar la sustancia gris del cerebro. Entonces no hay que dar artocorticoide, ¿ya? Antes, ¿qué hacíamos? Le dábamos 2 dosis y le dábamos a la semana, hasta llegar a 36 semanas. ¿Qué hacía el corticoide? Altera el desarrollo de la sustancia gris de la corteza cerebral, ¿ya? El exceso de corticoides altera el desarrollo del cerebro del niño, ¿ya? No deja desarrollar. Bueno, entonces, este esquema no se olviden. Primero, hablen de la maduración pulmonar, ¿ya? Abren así como ha dicho Tatiana. Recuerden que es de 24 a 34 porque eso dice el protocolo.
Solo si te preguntan si puedes dar después de 34, ustedes le dirán que sí, siempre y cuando no haya recibido corticoides antes. Porque si ha recibido, no necesita, ¿no? El corticoide actúa en 2 días. Si te preguntan, el corticoide actúa en 2 días y dura 7 días. Su efecto dura 7 días. Después ya no hay efecto de corticoide. Por este motivo es que cuando usamos betametasona o dexa, hay que utilizar tocolíticos, ¿ya? ¿Y los tocolíticos para qué es? Para evitar que el niño nazca los primeros 2 días y permitir que actúen los corticoides, ¿no? Y ahí tú has dicho muy bien, indometacina, 100 miligramos vía rectal cada día. ¿Qué es la indometacina, Tatiane? Es un AINE antiesteroideo, antiprostaglandina. Ya, eso, es un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Es un antiprostaglandínico. ¿Hasta cuántas semanas puedo dar los AINES, Tatiane? Hasta 32 semanas. ¿Qué pasa si doy después? Então, aí sim, cierre do conduto arterioso. Sí, enterocolitis necrosante. Bien, para el examen, excelente cierre del conducto arterioso, porque se van a tener mucha información que aprender, ¿no? Provoca más de 6 efectos, ¿no? Pero cierre del conducto arterioso, precoz del conducto arterioso, está muy bien. ¿Cuántos días vamos a utilizar? 3 días, ¿no? 3 días. Ya. Nifedipino, me has dicho. El esquema que has mencionado está perfecto, ¿ya? 20 miligramos vía oral cada 20 minutos, dosis respuesta, ¿no? Máximo 4 dosis, has dicho, ¿no? Máximo 80 miligramos. Muy bien. Después paso al mantenimiento, 10 a 20 miligramos cada 8 horas. Vía oral todo, ¿no? Todo por vía oral. El nifedipino lo puedo utilizar a partir de las 24 semanas, ¿ya? A partir de 24 semanas. Nosotros lo que hacemos es hasta las 32 semanas indometacina. Después de las 32, nifedipino, porque no hay otra alternativa. Pero 24 semanas ya podrías utilizar. Entre 24 a 32, tú tienes 2 para elegir, ¿no? Nifedipino o indometacina. Y ahí te escoges. Para el examen de grado, me voy a acordar indometacina 32. Entonces, si tienen un embarazo menos de 32, utilicen indometacina y no se hagan problemas. Y el nifedipino solo después de las 32 semanas para que sea más fácil, ¿no? Pero ustedes saben que ya el nifedipino puedo dar desde las 24 semanas. ¿Qué efecto tiene? ¿Qué es el nifedipino, Tatiana? Bloqueadores de canales de calcio. Bloqueador de canales de calcio. El músculo necesita calcio para contraerse, ¿no? El músculo liso necesita calcio para contraerse. Ya. Bueno, y si te preguntaran qué otros tocolíticos conocen, está bien, como ha dicho Mayoy, atosiban. ¿Qué es el atosiban, Mayoy? Es un inhibidor de la oxitocina que se va a dar 6.75 microgramos endovenoso. Luego se va a seguir con 300 microgramos y 100 microgramos hasta completar las 18 o 48 horas. 100 microgramos minuto, ¿no? Perdón, sí. En bomba de infusión, ya. Solo recuerden atosiban como un antagonista de la oxitocina, ¿no? Bloquea receptores de oxitocina. No tenemos en Bolivia. Está bien que lo conozcan. La dosis, si la han aprendido, bien. Y si no la han aprendido, nadie te va a preguntar, porque nadie conoce al atosiban. No hay en Bolivia, no lo usamos. Es una muy buena alternativa. Generalmente lo que te preguntan es el grupo, ¿no? Si saben la dosis, perfecto. Pero si no, aprendan el grupo, ¿no? Los betamiméticos, los beta-adrenérgicos, también son tocolíticos, ¿no? ¿Qué betamiméticos conoces, Mayoy? No recuerdo. Salbutamol, fenoterol, ritodrina, ¿no es cierto? Ritodrina. Nosotros hemos utilizado bastante tiempo la ritodrina. La ritodrina era la primera línea, era nuestra primera droga, pero ya. Entonces, la ritodrina, ¿cierto? La hemos utilizado durante bastante tiempo, pero provocan mucho efecto secundario, provocan mucha taquicardia, ¿ya? Taquicardia.
¿ya? Entonces, ya no se recomienda por sus efectos secundarios en nuestro país, pero en otros países primera línea, los betamiméticos, ¿ya? Pues cuando te hablen de tocolíticos, utilicen indometacina, nifedipina, nada más. Solo si te preguntan, hablen de la Tosiban, hablen de la Ritodrina o el salbutamol o el fenoterol, ya los betamiméticos, solo si te preguntan. Porque estos dos son los que utilizamos, ¿no? Ya, está muy bien. Ahora, ¿cuál más tenemos? A ver, maduración pulmonar, tocolíticos, tratar la causa, no se olvide, ¿ya? Tratar la causa. Por decir, ¿qué más le decía a tu compañera? Hay que buscar una causa. Para eso hay que pedir un hemograma, hay que pedir un general de orina, un urocultivo, tinción de Gram, ¿no es cierto? Cultivo de flujo vaginal. Hay que buscar infección, ¿no es cierto? Hay que buscar infección, porque es la principal causa, y tratarla, ¿no? Entonces, ¿qué esperas encontrar en un hemograma, por ejemplo, Mayoy? Porque para tratar la causa he dicho, no, voy a buscar la infección. Y pedimos laboratorios, ¿no? Y pedimos estudios. Y entonces el hemograma, ¿qué esperarías encontrar en el Aumento hemograma? de leucocitos. ¿Cómo se llama eso? Leucocituria. Sí, creo que sí. Leucocitosis, perdón. Ya. ¿Cuánto es el valor normal de leucocitos? Uy, no sé. Mueres si no sabes. No sé todos los valores. ¿Por qué? Para el tribunal médico que no sabe hemograma, no debe graduarse. Ahí mueren, de verdad que mueren. Ha habido personas que han dado examen y bien se han defendido. Llegaron aquí al laboratorio, dijeron, hemograma, doctor, ¿qué esperas encontrar? Leucocitosis. ¿Qué es leucocitosis? Aumento de leucocitos. ¿Cuál es el valor normal? No sé. A ver, ¿qué valora el hemograma? Doctor, calcio, cloro, ¿qué cosa? ¿Cómo va a valorar electrolitos? ¿Cuánto es el valor de las plaquetas? No sé, doctor. ¿Cuántos de glóbulos rojos? No sé, doctor. Y ahí realmente se indignaron, le dijeron, ya, retírese. Ya no quisieron preguntar más. Tengan mucho cuidado, el hemograma lo tienen que manejar. Eso es lo básico que maneja un médico, ¿ya? Entonces, leucocitos de 5,000 a 10,000. Si son menos de 5,000, leucopenia. Si es más de 10,000, leucocitosis, ¿ya? Leucocitosis. Y dentro de los leucocitos tienen que saber que hay los neutrófilos, hay los linfocitos y hay los eosinófilos. Esto tienen que aprender. Tatiana, ¿cuánto es el valor normal de neutrófilos? Bueno, en porcentaje de 60 a 70%, ¿no? Eso, 60, 70%. ¿No es cierto? 60, 70% los neutrófilos, ¿no? Los linfocitos, ¿cuánto? De 20 a 20, 25 a 30%. Ya. Eosinófilos. Ay, menos de 1%, ¿no? 5%. Menos. Basófilos de menos de 1%. Eso, ¿no? Menos de 5%. No se olviden, estito tan básico lo tienen que recordar, ¿ya? Neutrófilos de 60 o 65%, ¿no? O 70 incluso, ¿no? Si está aumentado los neutrófilos, te está diciendo infección bacteriana. Si aumentan los linfocitos, te está diciendo infección viral, ¿ya? Y si aumentan los eosinófilos, te está diciendo parásitos, te está diciendo alergias. Estito tienen que recordar, ¿ya? Esto te va a ayudar. A ver, vamos a buscar entonces leucocitosis, ¿no? Y la presencia de la desviación a la izquierda. Mayoy, ¿qué es desviación a la izquierda? ¿Mm? No sé, doctor. Laboratorio.
tengo que estudiar mucho. ¿Quién sabe? Levante la mano. La fase aguda de la infección. Ya. Desviación de la izquierda, no se olviden, es la presencia de callados más leucocitosis. Cuando te hablen de desviación a la izquierda, están hablando de leucocitosis más presencia de callados. ¿Qué son los callados? Formas jóvenes, formas inmaduras de los leucocitos. ¿Ya? Formas jóvenes, formas inmaduras de los leucocitos. Entonces, como hablamos de la desviación a la desviación a la izquierda no solamente es leucocitosis, sino leucocitosis más callados, ¿ya? ¿Qué está indicando la desviación a la izquierda? Proceso bacteriano. Claro, porque estamos encontrando, ¿cierto? Leucocitosis, desviación a la izquierda, no es solo leucocitosis. Desviación a la izquierda es neutrofilia, neutrofilia, ya me estoy un poquito confundiendo, neutrofilia, más presencia de callados. ¿Qué era la neutrofilia? Aumento de los neutrófilos, ¿no es cierto? Aumento de los polimorfonucleares. Entonces, cuando te digan callados y más neutrófilos, te están hablando de la desviación a la izquierda, ¿ya? Entonces, ¿qué significa la desviación a la izquierda? Proceso bacteriano. ¿Por qué? Porque está aumentando neutrófilos. Y proceso agudo, porque están encontrando formas jóvenes, ¿ya? De los leucocitos. Formas jóvenes, inmaduras, los callados. He mandado mis soldados, han muerto. ¿Qué hago? Empiezo a mandar mis reservas, los que no están preparados todavía, porque me están ganando la guerra, ¿no es cierto? Eso es en una infección, ¿ya? Entonces, si te preguntan, ¿qué vas a buscar en un hemograma? La presencia de leucocitosis y la desviación a la izquierda. Y esto te sirve para la neumonía, te sirve para la pancreatitis, para la apendicitis, te sirve para lo que es la ITU alta, ITU baja, para cualquier proceso bacteriano agudo, ¿ya? No se olviden. Entonces, si te dicen leucocitosis, ¿qué es leucocitosis? Más de 10.000 leucocitos por milímetro cúbico, por milímetro cúbico. ¿Y qué es desviación a la izquierda? Neutrofilia. Ya sabes que neutrofilia es más de 70% de neutrófilos, más presencia de callados, ¿ya? Entonces, esto te dice, hay un proceso bacteriano agudo. Eso tienen que dominar, ¿ya? Vamos a preguntar nuevamente más adelante, porque eso es lo básico, el ABC de un laboratorio, ¿ya? Y bueno, ¿qué más valora el hemograma? Valora plaquetas, ¿no es cierto? ¿Cuántas plaquetas tiene que tener una paciente normal, Tatiana? De 150.000 a 450. Ya. Entonces, el laboratorio varía mucho, ¿no? En resultados, 150.000 lo mínimo, ¿no? Para algunos dice 300.000, otros dicen 400.000. Ya, sirve. Lo importante es que te acerques, he dicho, ¿no? No hay números fijos y exactos, porque varía de acuerdo a la referencia, ¿ya? 150.000 a 300.000, 150.000 a 400.000. Sirve, ¿ya? Otro, eritrocitos. ¿Cuántos eritrocitos? ¿Quién sabe? Se han concentrado en las patologías nomás. ¿Qué ha pasado? 4 millones a 5 millones, ¿ya? De una manera general estoy hablando, ¿no? Porque varía, ¿no? ¿Quién tiene más leucocitos o eritrocitos, el varón o la mujer? El varón. Varón, ¿no? Varón. Entonces puedes decirte, ¿no? Hay libros que nos dicen de 4 millones a 5 millones en la mujer, de 5 a 6 millones en el varón, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de una manera general va de 4 millones, ¿no? Hasta 5 millones, ¿ya? Pueden decir, ¿no? 4 millones en la mujer y ya 5 a 6 millones en el varón. El varón tiene más, ¿no? Bueno, esto es lo que tienen que recordar. Ya, el hemograma te valora esto. Leucocitos, eritrocitos y plaquetas, ¿no? Y plaquetas. Ahora puede incluir, ¿no es cierto? Tal vez dentro del estudio de la hemoglobina, por ejemplo. Pero estos tres no te olvides, ¿ya? Leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Porque pedimos eso en el hemograma, ¿no? Y bueno, ya.
No nos desviaremos, vamos a tocar esto nuevamente. Voy a tratar la causa. Le voy a pedir general de orina, le voy a pedir urocultivo, le voy a pedir tinción de Gram, le voy a pedir cultivo de flujo vaginal, le voy a pedir un hemograma, ¿no es cierto? Voy a buscar infección y hay que tratarla, ¿ya? Hay que tratarla. ¿Qué más voy a hacer en la paciente? Le voy a indicar reposo. ¿Qué reposo le indicarías, Mayoy? ¿Cómo, doctor? No entendí la pregunta. ¿Qué reposo le vas a indicar a la amenaza de parto pretérmino? ¿Qué tipo de reposo? ¿Qué tipo de reposo le vas a indicar? ¿O no se indica reposo? Sí, se indica reposo. Entonces, ¿cuál reposo? Que el paciente no... ¿Qué reposo? Tatiana. Relativo, doctor. Reposo relativo, doctor. No hay reposo absoluto. En obstetricia ya no hay reposo absoluto. ¿Listo? Entonces te dicen reposo. ¿Qué reposo? Reposo relativo. La paciente tiene que estar descansando, no hacer esfuerzo, pero puede caminar, ir al baño, puede volver, ¿no es cierto?, a la cama. No tiene que estar todo el tiempo echada en la cama, ¿ya? Esto es porque durante mucho tiempo indicábamos el reposo absoluto. ¿Por qué no se indica el reposo absoluto, Tatiana? Por causa de trombos. Ya, por trombos. ¿Por qué habría trombos en una paciente embarazada que está con reposo? Porque aumento da falta de coagulação, não? Por causa do aumento dos glóbulos rojos e a maior coagulação. E então pode ocasionar um trombo devido a quedar muito tempo parada. La paciente embarazada tiene factores que le aumentan riesgo de trombos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es? Hipercoagulabilidad. La embarazada aumenta los factores de coagulación, ¿no? Entonces, eso favorece que el coágulo se forme más fácil en la embarazada, ¿ya? La embarazada tiene hipercoagulabilidad. La embarazada tiene cambios endoteliales. Le aumenta el reposo relativo, o absoluto, perdón. Aumentas éstasis. Y con eso tienes la triada de Virchow. Hipercoagulabilidad, lesión endotelial y éstasis, trombosis venosa profunda, ¿ya? Trombosis venosa. Entonces te dice, ¿no? ¿Por qué no le indicas el reposo absoluto a la embarazada? Porque puede favorecer a la formación de trombos. ¿Y por qué? Porque la embarazada tiene, ¿no?, el aumento de la coagulación, porque ha aumentado sus factores de coagulación. ¿Y por qué aumenta factores de coagulación? Se está preparando para el parto. Cuando salga la placenta, va a haber un lecho sangrante. Entonces, tienen que formarse coágulos que hagan que no haya pérdida sanguínea. Por tanto, los factores de coagulación en la embarazada aumentan. Hay una hipercoagulabilidad. Hay cambios en el endotelio que pueden favorecer a la formación de trombos. Y si le aumento el reposo, le estoy indicando éstasis, ¿no? Y la éstasis ya completaría la triada de Virchow, ¿no? Entonces, no se olviden eso, reposo relativo. Y nada más, así, sencillo. Cuando le decía a Tatiana, ¿cuál es tu conducta? Maduración pulmonar con betametasona, 12 miligramos intramuscular cada día por 2 días, entre las 24 a 34 semanas. Nada más. Vamos a utilizar tocolíticos como la indometacina, 100 miligramos vía rectal cada día por 3 días. Para, ¿no es cierto?, evitar las contracciones uterinas, como útero inhibidor. Le vamos a hacer laboratorios para buscar la causa, como el hemograma, tinción de Gram, cultivo, examen general de orina. Le vamos a indicar reposo relativo para que, ¿no es cierto?, con esto ya controlemos el cuadro. Nada más. Doctor, Así una de simple. duda. ¿Ya no se hace la neuroprotección? Ya, nada más, ya, solo eso, ahorita, solo eso, nada más. Porque estamos hablando de amenaza de parto pretérmino, ¿no es cierto? Ahora, si el médico te pregunta, como me ha hecho Mayra,
ya no se hace neuroprotección, no le haces neuroprotección. Sí, doctor, se hace la neuroprotección a la paciente que está con trabajo de parto pretérmino. Entre 24 y 32 semanas, digamos, ¿ya? Hasta 31.6, ¿ya? Entre 24 a 32 semanas con sulfato de magnesio. 4 gramos para la impregnación y a 1 gramo por hora para el mantenimiento hasta que se produzca el nacimiento. ¿Ya? Hasta que se produzca el nacimiento. Para evitar la parálisis cerebral. Esto, ¿a quiénes hacemos? A las que están en trabajo de parto pretérmino. ¿Ya? Entonces te la guardas esa respuesta, porque seguramente van a preguntar así, ¿no? De la neuroprotección. Pero no te olvides que la neuroprotección solo se realiza a las que están con trabajo de parto. A las que van a nacer en las próximas 12 horas. A ellas nomás se hace la neuroprotección. ¿Ya? Entonces sí se hace, Mayra. Es una de las mejores medidas que tenemos, ¿no? La neuroprotección. Y bueno, ¿qué es el sulfato de magnesio? Tiene un efecto central y un efecto periférico, ¿no? El periférico es bloqueador de canal de calcio. Y el efecto central bloquea el glutamato, ¿no? Glutamato. Me sirve para evitar que la paciente convulsione, pero también me mejora el flujo de oxígeno, de sangre al cerebro, ¿ya? Porque vasodilata las arterias cerebrales. Entonces llega más oxígeno al cerebro y hay menos daño neurológico. Y es el efecto por qué la paciente no tiene daño neurológico cuando usamos magnesio, ¿ya? Nace el niño y hay que sacar el magnesio porque ya nació el niño, no necesito más. En la preeclampsia hay que dejar 24 horas, ¿ya? Nace el niño, en la preeclampsia hay que dejar 24 horas. En el pretérmino, nace el niño, ya para qué el magnesio, hay que retirar, ¿no es cierto? El manejo es con otro objetivo, ¿no? Proteger el cerebro del niño en el pretérmino. En la preeclampsia es evitar que la embarazada convulsione, ¿no? Bueno, ya, nada más. Te pregunto, Mayoy, ¿le das butilbromuro de iosina a tu paciente con amenaza de parto pretérmino? ¿Es tocolítico el butilbromuro de iosina? No sé, doctor. ¿Por qué? Temas que hemos programado no tienen que no saber, hemos dicho, ¿no? Tatiane, ahorita vamos a poner con otros temas, tenemos 3 temas más. Tatiane, ¿das No se da. ¿Por qué? No se da porque no tiene receptores para lo útero, entonces no sirve. Eso, ¿no? El butilbromuro de iosina no es tocolítico, ¿ya? No es tocolítico. No hay receptores donde actúe, donde yo pueda explicar cómo actúa. Por tanto, butilbromuro de iosina no lo indiquen, ¿ya? Ahora, si hay algún médico antiguo que le gusta hablar de la iosina y te va así, ¿no? Y no le das un antiespasmódico, te va así. Sí, doctor, se le puede dar butilbromuro de iosina. Él te está reclamando el antiespasmódico. Pasa algunas veces. ¿Ya? Y no le vas a dar un antiespasmódico. Sí, doctor, se le puede dar butilbromuro de iosina. ¿Ya? Se ha visto que el butilbromuro de iosina no es tocolítico, pero que mejora el cuadro, mejora. ¿Y cómo mejora? Relajando al músculo detrusor. ¿Ya? Y al relajar al músculo detrusor, calma el dolor, ¿ya? Calma el dolor. Por tanto, coadyuva, ayuda en el tratamiento. O sea, no está mal si le dan iosina a alguna paciente queriendo mejorar el cuadro, pero no se le da con la finalidad de que el útero deje de contraerse. No, se le da para calmar el dolor, calmar las molestias, ¿ya? Porque relaja al músculo detrusor, solo si te pregunto. Iosina, háganlo a un ladito, ¿ya? Ya no se da, habitualmente ya no se da. Y si le vas a dar, das para calmar un poco el dolor, porque relaja el músculo detrusor, ¿ya? A ver, Mayoy, explícame, ¿has escuchado el Henry Gauer? ¿Cómo se realiza? Explícame, ¿cómo se hace el Henry Gauer? No he escuchado hasta la verdad. Tatiane, ¿sabes cómo se hace el Henry Gauer? ¿O cómo se hacía? Sí, porque no se utiliza más Henry Gauer. Es la sobrehidratación a chorro de 500 cc y después mantenimiento con 32 gramos por minuto.
se utilizaba para que aumentase la diurese y haciendo competición con la hormona antidiurética para inhibir la oxitocina. Bien, entonces no se olviden que en el hipotálamo, en el núcleo supraóptico y paraventricular, se produce la oxitocina y se produce la vasopresina, ¿no? La antidiurética. Ambas se almacenan ¿dónde? En la neurohipófisis, ¿no? En la neurohipófisis. De aquí se liberan las dos, oxitocina y la ADH, ¿no? La antidiurética, la vasopresina. Entonces, cuando le ponías 500 cc a chorro de solución cristaloide, ya puede ser Ringer, puede ser fisiológico, ¿qué estás provocando? Una sobrehidratación. Hay exceso de agua. ¿Cómo elimino el exceso de agua de mi cuerpo? Orinando. Entonces, mediante la diuresis, ¿no es cierto?, eliminas el exceso de agua. Y para que la paciente orine, ¿qué tienes que hacer? Bloquear a la ADH, ¿no? A la antidiurética. Tienes que bloquearla. Entonces, el exceso de agua favorecía que se bloquee la ADH y simultáneamente se bloqueaba a la oxitocina. Ambos son parecidas. Tienen 9 aminoácidos. ¿Ya? Solo varían en 2 aminoácidos. La oxitocina tiene efecto antidiurético y la ADH tiene efecto de oxitocina en altas dosis. Entonces, ¿qué hacías? Al bloquear a la ADH, bloqueabas a la oxitocina y ya no había contracciones. Esto se hacía durante mucho tiempo, ¿ya? El problema es que si tu paciente tuviera problemas cardíacos, ¿qué vas a provocar con esta sobrecarga? La vas a descompensar. O le puedes provocar edema de pulmón, incluso, ¿no? Entonces, por eso es que ya no se utiliza. ¿Ya? Entonces, ojo, lo que hace rato he preguntado, ¿qué haces con tu amenaza de parto pretérmino? Ahí digo los pilares, ¿no? Maduración pulmonar, tocólisis, uteroinhibición, ¿no? Tratar la causa y el reposo. Y si quieres, puedes hablar así, neuroprotección más, no hay problema. El cuarto pilar es la neuroprotección, que hacemos solo a los trabajos de parto pretérmino, nada más. En lo que vas explicando y defendiendo, te pueden preguntar estas cosas. En Cusheri les gusta preguntar al Henry Gauer. ¿Ya? Te han enseñado en la facultad, ¿no? El Henry Gauer, ¿te acuerdas cómo se hace? Te dice, sí, doctor, es una sobrehidratación de la paciente, 500 cc a chorro. Lo que se buscaba era que la paciente elimine el exceso de líquido con la diuresis, bloqueando para ello la ADH, ¿no? Y a la oxitocina, y no había contracciones. Eso nada más, ¿ya? ¿Le das iosina? Te va a decir, no, la respuesta es no. ¿Por qué no? Es que no es tocolítico, no hay receptores donde pueda, ¿no?, actuar la iosina. Sin embargo, en algunos casos se le indica para relajar al músculo detrusor y calmar el dolor de la paciente, ¿no? Eso porque eso era conducta de antes, ¿ya? Y les gusta hablar siempre para poder recordarse eso. Nada más, nada más. Eso es la amenaza de parto pretérmino, ¿ya? Entonces, la maduración pulmonar, sobre todo, hagan énfasis. Después hablen de la uteroinhibición, tratar la causa, ¿no? La neuroprotección, si quieren, menciónenla, no hay problema. Pero remarquen que la neuroprotección se hace a las que están con trabajo de parto, ¿ya? A las que están con trabajo de parto. No se hace a todas. Maduración pulmonar, me han hablado, betametasona, dexa, de 24 a 34 semanas. ¿Se puede dar después? Sí. Si es que no ha recibido antes corticoides, ¿no? Solo si no ha recibido corticoides. Una sola dosis se da. Tocólisis, maduración a la uteroinhibición, esto hemos hablado, ¿no? ¿De cuál hemos hablado? De la indometacina. ¿Hasta cuántas semanas? 32 semanas. 100 miligramos vía rectal cada día por 3 días, eso hemos hablado. Cierre precoz del conducto arterioso, ¿no? Bloqueador de canal de calcio, el nifedipino, ¿no? Este esquema aprendan, dosis de ataque. 20 miligramos cada 20 minutos, 4 dosis más. Luego vía oral, 10 a 20 miligramos vía oral cada 8 horas, ¿no? Por lo menos 2 días. ¿Por qué 2 días? Porque quiero que el niño no nazca 2 días para que el corticoide actúe y madure en sus pulmones, nada más. Mayoy nos ha hablado de la atosiban. Atosiban, de la oxitocina, ¿no? Si se acuerdan la dosis, perfecto. Si no, no hay problema. Ya que esto nadie pregunta, porque en Bolivia no lo tenemos, no lo conocemos, ¿no? Sin embargo, es una alternativa, ¿no? Nos ha dicho 6.75 miligramos vía endovenosa, ¿no? Se hace con bomba de infusión la administración de este fármaco.
Las primeras 3 horas, 300 microgramos, y la siguiente, 100 microgramos por minuto, ¿no? El cálculo. Bueno, me han hablado de los betamiméticos. Acuérdense que es la ritodrina, salbutamol, fenoterol, y que provocan, ¿no?, taquicardia, provocan palpitaciones y provocan hipotensión. ¿Por qué? Porque es beta 1 y beta 2. Beta 2 relaja el músculo liso que hay en el útero. Claro, ahí relaja el útero, pero también las arterias, ¿no? Baja la presión arterial. Y si baja la presión arterial, baja el flujo de sangre al feto y le puede comprometer al feto, ¿no? Esto es lo que hemos hablado. El Henry Gauer, la iosina, progesterona. Ya, les preguntan, ¿le das progesterona a tu paciente? Ya, la progesterona se da a las que tienen cuello corto. A las que tienen cuello corto. Estabiliza el cérvix, lo vuelve un cuello más largo, ¿ya? Estabiliza el cérvix. Entonces, a las que tienen cuello corto vamos a darles progesterona. 200 miligramos vía vaginal o vía oral. Vienen cápsulas blandas de 200 miligramos. Esta misma cápsula o va a tomar por vía oral o se va a colocar por vía vaginal. Ya cada día uno. Ya puede utilizar una semana. Una semana. Y después de esa semana medimos el cuello. Si el cuello está largo, ya no le doy más. Si el cuello está corto, le sigo dando, ¿no es cierto? Le sigo dando. No hay problema. La progesterona es la hormona del embarazo, ¿no es cierto? No hay mucho problema en darle la progesterona. Lo que sí hay que considerar, ¿no?, que hay que dar a las que tienen cuello corto. ¿A quiénes más vamos a dar la progesterona? A las que tienen un parto pretérmino anterior. A las que tienen embarazo gemelar. Es decir, a las que tienen riesgo de parto pretérmino, ¿ya? A ellas hay que darle progesterona. Ya, eso no puedo olvidarme, ¿ya? En el pretérmino hay que dar, ¿no? Tratar la causa, hay que buscar infección, hay que tratar la infección. El estreptococo del grupo B es causa importante de ruptura prematura de membranas y de partos pretérminos. Hay que buscar el estreptococo. ¿A partir de qué semana buscamos el estreptococo en el control prenatal? 35 a 37 semanas. ¿Ya? Hisopado vaginal, hisopado anal. Hay que tomar muestra del ano y muestra de la vagina. A las 35 a 37 semanas. Y reconocer si hay estreptococo. Esto en los controles muy pocos realizan. Y después vienen las rupturas de membranas, después vienen los partos pretérminos, ¿no? Entonces hay que buscar el estreptococo, ¿no? La neuroprotección, lo que ha hecho su compañera, de 24 a 32, digan, para el examen de grado está bien. Hasta 31.6 utilizamos, ¿ya? 1 gramo dosis, 4 gramos dosis de impregnación y 1 gramo por hora el mantenimiento, mencionó, a las que están en trabajo de parto, a las que van a tener su parto en las próximas 12 horas, ¿ya? A ellas hay que dar sulfato de magnesio. Eso vamos a hablar en la preeclampsia, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta de este primer tema, que es el tema más largo, porque les he dicho, ¿no? De los temas que hemos dado, aborto y pretérmino no pueden equivocarse, porque siempre les preguntan en obstetricia aborto y pretérmino, siempre, ¿ya? Entonces no puede haber errores en el pretérmino, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda para pasar al siguiente tema? ¿Todo claro? Ya. Aborto, otro tema que tienen que dominar, ¿no? Otro tema que tienen que dominar porque son temas frecuentes. A ver, Iris, ¿cuáles son las causas de la hemorragia de la primera mitad? Es aborto, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica. Enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? Ya. A ver, definime aborto. Aborto son contrações uterinas, são contrações em epigastro, com perda de sangue rutilante. Sin ver tus apuntes. Ponte a prueba lo que has estudiado. Confía en lo que has Está estudiado. bem. São contrações e dolor em epigastro, com perda de sangue rutilante y sin modificaciones cervicales. ¿Qué es aborto? Si no hay modificación cervical, no me puedes hablar de aborto, ¿no? No. Irma, ¿qué es aborto? Se llama aborto a toda interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o con un peso menor a 500 gramos. ¿Dónde está tu cámara? Doctor, estoy en otro lado, por eso no puedo activar.
Ya. Entonces, no se olviden, pérdida provocada o espontánea del embarazo menos de 22 semanas. Ya, no 20, menos de 22 semanas. O con un peso menor de 500 gramos. Nada más. No se metan a la talla, menos de 23, menos de 25, eso no es relevante. El peso y las semanas de embarazo es lo que importa, ¿ya? No se olviden, el aborto primero abarquen lo grande, ¿no? Lo general. Y esa es la respuesta. Causas del aborto, Iris. Etiología. Las causas de aborto pueden ser por trauma, por no, entonces, puede ser por trauma, por infecciones, por abortos previos, por, creo que multiparidad, solo sé este. ¿Cuál es la principal causa del aborto, Iris? Infecciones. Ya. Irma, causas del aborto. Nadia. Irma, seguí. Te escucho. Lo que decían son las causas, las ovulares y las maternas, especialmente también están en las ovulares, pueden ser las genéticas. En ahí van a ir hablando de la trisonomía, alteraciones genéticas que se van a encontrar. Y en las causas maternas van a ser igual, causas genéticas y locales. Está muy entrecortado tu audio, muy entrecortado. Flor. Cámara. Causas de aborto. Causas de aborto, mayormente, como dijo mi compañera, son ovulares, que pueden ser cromosopatías, maternas puede ser por infecciones, hipertensión, también puede ser alcoholismo, drogas, infecciones. ¿Cuál es la principal causa del aborto, Flor? Del aborto espontáneo. Cromosomatías. Cromosomatías, no se olviden eso. Causa del aborto, no resalten alteraciones cromosómicas, ¿no? Causas genéticas. Y ahí están las cromosomatías como las principales, ¿ya? Siempre confundimos que la principal causa del aborto es la infección. No, del pretérmino es la infección. Del aborto espontáneo hablando son las alteraciones cromosómicas, ¿ya? De malformaciones, ¿no? Y hay las trisomías, por ejemplo. Y no es la trisomía 21, porque el Down no es causa de aborto. La trisomía 18, la trisomía 13 son las principales causas que provocan abortos, ¿ya? Entonces, causas ovulares, alteraciones cromosómicas van a mencionar como la principal causa, ¿no? Pero como no he preguntado la principal causa, dirán pues alteraciones cromosómicas o alteraciones genéticas, ¿no? Pueden ser causas maternas, ¿ya? Y ahí hablan infecciones generales como la sífilis, como la tuberculosis, como la enfermedad de Chagas, ¿no? O infecciones locales como las infecciones infecciones urinarias, las infecciones genitales, ¿no? Como la tricomoniasis, la candidiasis, lo mismo, ¿no? Puede haber alteraciones endócrinas, la diabetes provoca malformaciones y abortos. La diabetes es causa importante de abortos, ¿ya? Eso tienen que recordar. El trauma, ¿no? El golpe, caídas, a la agresión física, ¿no? El uso de alcohol, tabaco. Hay muchas causas para el aborto, ¿ya? Sin embargo, vamos a ir recordando que hay las causas endócrinas, por ejemplo, la diabetes causa mucho aborto cuando no es controlada la diabetes, ¿no? Y nada más, no me complico mucho con las causas funcionales, por ejemplo, ¿no? La incompetencia del cuerpo lúteo, por ejemplo. O bien las inmunológicas que están aumentando mucho, ¿no? Los anticuerpos antinucleares, anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Entonces, causas de aborto, causas ovulares, doctor, malformaciones genéticas o cromosomopatías, ¿no? Y las infecciones.
como el Chagas, la tuberculosis, las infecciones como la ictus, como la candidiasis, tricomoniasis, ¿no? Trauma, golpes, caídas de la paciente, consumo de alcohol, tabaco, ¿no? Entre las principales causas. Hay causas endocrinas como la diabetes que pueden llevar a las malformaciones y aborto. ¿Cómo se clasifica el aborto? ¿Dónde estamos? Flor, ¿cómo se clasifica el aborto? El aborto se va a clasificar según su edad gestacional, según su frecuencia, según la clínica. Ya. Explícame cómo la clasificación del aborto. Según la clínica, según la edad gestacional es por ovular, que sería de 2 semanas. La embrionario, que sería de 2 semanas a 9 semanas, y la otra sería fetal, que sería de 9 a 12 semanas. Según su recurrencia sería espontánea o provocada. Ya, seguí, ¿está bien? Y según la clínica sería amenaza de aborto, aborto en curso, que sería inminente y inmediato. Y aborto consumado sería completo y incompleto, el aborto retenido, y deviene el aborto infectado y el aborto séptico. Ya, está bien. Aprendan la clasificación de acuerdo a la evolución clínica, porque ahí siempre terminas, ¿ya? Esa es la que aprendan. Hay varias clasificaciones, correcto. Por ejemplo, no voy a perder tiempo con la médico legal. Nadie te pregunta. La recurrencia, pueden aprender o no, pero la que no pueden olvidarse es de acuerdo a la evolución clínica, ¿ya? Si una paciente tiene dos abortos seguidos, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? A un aborto recurrente, ¿no? Recurrente, se está repitiendo. ¿Ya? Basta que tenga 2 abortos, ya es recurrente. Pero si tiene 3 abortos seguidos, yo digo aborto habitual. Pero si fueran 5 discontinuos, seguimos con el aborto habitual. Esto sí aprende. Aborto recurrente cuando hay 2 abortos seguidos. Un periodo. El examen se complica. 2 abortos en un semestre, 3 abortos en un año. Eso es para la ITU. El aborto, si tengo una paciente que ha tenido un aborto y ahora vuelve a tener otro aborto, eso es recurrente. No, nada más. Si la paciente ha tenido 3 abortos seguidos, eso es habitual. ¿Y por qué es importante? Porque el siguiente embarazo tiene 50% de probabilidad que vuelva a repetirse. ¿Ya? Hay muchos riesgos de que vuelva a perder al niño. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? El habitual, 3 seguidos o 5 discontinuos, ¿ya? Sin embargo, esta es otra clasificación sencilla de recordar, te has confundido un poco. Ovular hasta 2 semanas. No te olvides que embrión es de 3 a 8 semanas. Por tanto, embrionario es de 3 a 8 semanas. Feto es de a partir de 9 semanas. Por tanto, de 9 a 22 semanas es el aborto fetal. Hace rato he preguntado, ¿no? ¿Qué es tardío? Claro, voy a dividir el aborto fetal en precoz, cuando es hasta 12 semanas, y tardío de 2 semanas a más, ¿no? Más de 2 semanas. Más de 2 semanas. Entonces, esto también es fácil de recordar, no se olvide. Pero el que tienen que aprender es evolución. Porque te preguntan, de una u otra manera te preguntan. A ver, dime cómo es la amenaza de aborto, te preguntan. Ya te están abarcando. A ver, dime cómo es el aborto inevitable. Ya te están preguntando. Entonces, si me dicen cómo se clasifica el aborto, esta clasificación también me sirve. La evolución clínica, amenaza de aborto. El aborto en curso, que se divide, ¿no? En inminente y inevitable. Inevitable. El aborto consumado, que se divide en aborto incompleto y el aborto completo. Luego viene el aborto infectado y el aborto no séptico. No voy a llegar al séptico, ¿ya? Aborto infectado y ahí me quedo. Hay un aborto retenido más, ¿no?
A ver, amenaza de aborto. Amenaza de aborto. Nadia. Marlene. Dos. Marlene. Sí, dos. ¿Me escucha? Sí, ¿dónde está tu cámara? Está prendido, doctor. ¿Dónde estás? Ahora sí, ya. Vamos, amenaza de aborto. La amenaza de aborto se dice que, no, perdón, doctor. La amenaza de aborto es la presencia, doctor, la presencia de contracciones, de contracciones uterinas, además de dolor hipogástrico y con presencia de sangrado rojo vivo, y presenta alteraciones o modificaciones cervicales en un embarazo menor a 22 semanas. Iris, ¿qué es amenaza de aborto? São contrações uterinas sem modificações cervicales antes de las 22 semanas. A ver, contracciones uterinas, ¿qué más? Contrações uterinas sem modificações cervicales antes de las 22 semanas. Ya, entonces, sangrado y contracciones uterinas o dolor, ¿no? O ambos, en un embarazo menos de 22 semanas sin modificación cervical. Tienen que aclarar esa parte, ¿ya? Sin modificación cervical. Porque cuando es amenaza de aborto no hay modificación cervical. Nada más, no me pierdo nada más. ¿Ya? En mi conducta, reposo, darle indometacina, tratar la causa. Nada más. Progesterona. Le puedo indicar si es menos de 12 semanas. La progesterona solo hasta 12 semanas, pensando en la insuficiencia del cuerpo lúteo. ¿Quién mantiene el embarazo? La progesterona. ¿Quién produce la progesterona? El cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo solo hasta 12 semanas produce progesterona. Después la placenta es la que produce. Entonces, solamente hasta 12 semanas progesterona. 200 miligramos vía oral o vía vaginal cada día, ¿no? Eso tienen que recordar, ¿ya? No es muy complejo, ¿no? Tatiane, aborto en curso, explícame. No estoy pasando bien. ¿Qué ha pasado? ¿Se acuerda que yo dije que estaba con vômitos de diarreia semana passada, não? Eu fui ao médico e descobri que estava com giardia e com bactérias. E estou tomando as medicinas e agora meu estômago está revolcando e acabei de tomar e estou com ganas de vomitar de novo. Ya, no hay lío. Cambiamos. A ver, Mayra, aborto en curso. El aborto en curso se divide en aborto iminente y aborto inevitable. El inminente va a presentar un sangrado rojo rutilante, dolor espasmódico en hipogastrio y va a haber modificaciones cervicales con las membranas íntegras. El tratamiento es el mismo que la amenaza de aborto, que sería reposo relativo, indometacina y dependiendo la progesterona. El aborto inevitable es la misma clínica, pero va a presentar las membranas rotas y el tratamiento sería la maduración cervical y el legrado o AMIU. Bien. Entonces, aborto en curso. Paciente con dolor, paciente con sangrado y modificaciones cervicales. Si las membranas están íntegras, inminente. Si las membranas están rotas, inevitable. Y ahí se acaba. Y ahí se acaba. ¿Cuál es la conducta en el inminente? Igualito que en la amenaza de aborto. Evitar el nacimiento, ¿no? Reposo, indometacina, tratar la causa. Inevitable. Hay que favorecer la expulsión del producto para evitar infección. Y vamos a concluir con un AMEU hasta las 12 semanas o con un legrado más de 12 semanas, ¿no? Si es más de 2 semanas. ¿Está bien? No se olviden eso. El inevitable hay que ayudar a que expulse
¿Cómo vamos a ayudar? Con misoprostol, ¿ya? Misoprostol. Podemos utilizar varios esquemas, ¿no? Podemos utilizar varios esquemas. 200 microgramos vía vaginal que se repita cada 4 horas, ¿ya? 200 microgramos vía vaginal se repite cada 4 horas. O puede dar 600 microgramos por vía oral, ¿no? Expulsa. Ameu, si es menos de 12 semanas. Legrado, si es más de 13 semanas, ¿no? O sea, hasta 2 semanas Ameu y de 13 semanas para adelante Legrado, ¿no? Eso está muy bien. Está muy bien lo que has dicho. Seguimos. ¿Cómo es el aborto consumado? Mayra. El aborto consumado se divide en incompleto y completo. El incompleto va a presentar todavía contracciones uterinas, dolor, modificaciones cervicales y puede haber expulsión de restos ovulares, ¿no? El tratamiento es lo mismo que el anterior, es la maduración cervical. A veces no necesita, pero el legrado y el ameo. El aborto consumado completo es cuando ya no hay contracciones uterinas, ya no va a haber dolor. Si hay sangrado es escaso, pero a veces no hay. Y el cervix va a estar cerrado. En este caso, el tratamiento es ambulatorial. Por 2 días se orienta a la madre sobre los signos de alarma. Y chao. No se olviden que el aborto consumado tienen contracciones, tienen sangrado. Expulsan al producto. Expulsan al producto. Si el sangrado sigue y las contracciones continúan y el cuello está dilatado, incompleto. Si el cuello se cierra, ya no hay contracciones, ya no hay sangrado, aborto completo. ¿Ya? Entonces no se olviden, en ambos hay contracciones, hay sangrado, hay expulsión del producto. Y si cede el sangrado, ya no hay contracciones y el cuello se cierra, es un aborto completo. Hay que tenemos que hacer, observar, ¿no? Que no haya signos de infección, que no haya datos de hemorragia, nada más. En cambio, si el cuello está dilatado, sigue el sangrado, siguen las contracciones, hay que hacer legrado o ameo. Ameo hasta 12 semanas, legrado de 13 semanas a más, ¿no? Eso hemos dicho. Está muy bien. Está muy bien, Mayra. ¿Qué es el aborto diferido, Mayra? El aborto diferido es cuando la madre ya no tiene sintomatología. La uterina puede estar menor que la adecuada para la edad gestacional. La madre no va a percibir movimientos fetales, entonces se puede pedir una ecografía donde se va a visualizar un saco menor para la edad, no va a haber frecuencia cardíaca fetal. Puede haber un nuevo anembrionario y la HCG no va a duplicar. Eso. Conducta. La conducta sería la maduración cervical también y el ameo o legrado. Ya. ¿Con qué maduras el cervix? Misoprostol, yo haría con 200 miligramos vía vaginal o microgramos vía vaginal cada 4 horas. Muy bien. Entonces no se olviden, el aborto retenido o aborto diferido, no hay contracción, no hay sangrado, el cuello está cerrado, pero no hay vitalidad del producto, ¿ya? No hay latido cardíaco. ¿A qué semana puedo encontrar latido cardíaco en la ecografía? A las 6 semanas por ecografía transvaginal. 6 semanas, ¿ya? Pero si no hay latido cardíaco, ya digo, es un aborto retenido. En mi conducta, ¿cuál va a ser? Madurar el cuello. Está bien, 200 microgramos vía vaginal cada 4 horas. Está excelente. Una vez que expulse, le hacemos el ameu si es menos de 2 semanas. Y si es de 13 a más, le hacemos el legrado, ¿no es cierto? Nada más. Ahora, si dan más detalles, no hay problema. Lo importante es que digan, no hay contracción, no hay sangrado, el cuello está cerrado, pero no hay actividad cardíaca, ¿ya? Eso es lo más importante. El saco puede estar deformado, puede ser más pequeño, la HCG no duplica. En un embarazo normal, la HCG duplica cada 2 días, ¿ya? Duplica. En el ectópico y en el aborto retenido no duplica, ¿ya? Porque no es viable el embarazo, ¿no? Entonces está muy bien. ¿Qué complicaciones puede llevar? A infección, que es muy raro, a problemas de coagulación. El feto que ha muerto dentro del útero
activa la cascada de coagulación porque libera tromboplastina. Y eso va a provocar que haya SIT, va a provocar alteración de la coagulación, ¿ya? ¿Cuándo diagnostico SIT? Cuando las plaquetas son menos de 50,000. Hemos dicho, ¿no? De 150,000 a 400,000, que es lo normal. Entonces, cuando es menos de 50,000 por milímetro cúbico, eso es SIT, ¿no? Y si hay fibrinógeno menos de 100 miligramos, ¿ya? Fibrinógeno menos de 100 miligramos, eso es SIT. Entonces, para diagnosticar SIT necesito plaquetas y necesito fibrinógeno, ¿no? Está bien. Seguimos. ¿Qué es el aborto infectado, Mayra? El aborto infectado se va a presentar con una reagudización del dolor en hipogastro, va a presentar un sangrado fétido, puede haber un flujo purulento. La mamá va a presentar, puede estar pálida, puede presentar taquicardia, o sea, signos de hipovolemia o shock. Y el tratamiento se hace con legrado o ameu igual, pero hay que ingresar con antibióticos, que yo daría ampigenta, ampicilina 1 gramo cada 6 horas, endovenoso, y gentamicina 80 miligramos cada 8 horas, endovenoso igual. Bien, entonces, acuérdense de infección, ¿no? Me olvido del choque hipovolémico. Está bien todo lo que has dicho, pero no digas choque hipovolémico. Okay. ¿Ya? Entonces, 1, ¿qué tiene una infección? Fiebre. Paciente que tiene fiebre, si tiene fiebre, ¿qué va a tener? Taquicardia, cefalea. Entonces, fiebre, taquicardia, cefalea, útero blando, doloroso, ¿no? Blando, doloroso, grande. Flujo purulento, fétido. Hay que pensar en un aborto, ¿no es cierto? Infectado. ¿Cuál va a ser mi conducta? Antibióticos. Hay que dar ampicilina, gentamicina. Y luego hay que eliminar el foco, un legrado o un ameo, ¿no es cierto? En algunos casos terminan en histerectomía, pero voy a decir solamente legrado o ameo, ¿no es cierto? Pero eso, ¿no? Hay un cuadro que es el síndrome de Mondor. ¿Qué es el síndrome de Mondor, Iris? ¿Te acuerdas qué es el síndrome de Mondor? Sé que ocasiona ictericia, que es causado también por la que es bacteria Clostridium perfringens. Clostridium perfringens. Ya. ¿Qué es el Mondor, Mayra? Es la invasión del Clostridium perfringens a la vía hemática de la madre. Va a presentar con una triada que sería ictericia, hemoglobinemia y hemoglobinuria. ¿Cuál es el tratamiento? Penicilina sódica, 5 millones cada 6 horas. Bien. Mondor, entonces, es el paso de la toxina del Clostridium perfringens, ¿no? A la circulación de la madre después de un aborto o de un parto, ¿no? Entonces, es un cuadro grave. En cuestión de horas puede provocar la muerte de la paciente, ¿ya? Te va a provocar hemólisis, ¿no? Te va a llevar a falla renal. Entonces, la triada de Mondor, muy bien, ictericia y hemoglobinemia, o sea, hemoglobina en la sangre, ¿no? Hemoglobinuria, hemoglobina en la orina. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos están reventando, están rompiéndose, hay hemólisis. Entonces, ¿cuál es mi conducta? Hay que, ¿no es cierto?, dar penicilina sódica. 20 millones por día, ¿no? O sea, 5 millones se ve cada 6 horas, está muy bien. Penicilina sódica, 5 millones de unidades EV cada 6 horas, ¿ya? Y hay que controlar a la paciente bien. Puede terminar en histerectomía, ¿no? Histerectomía. Puede terminar en exsanguinotransfusión también. Pero ustedes digan antibióticos como la penicilina, ¿no es cierto? Y nada más. No se hagan problemas. El Mondor es un cuadro muy, muy aparatoso, muy rápido, lleva a la muerte. Cuestión de horas, ¿ya? Está bien hasta ahí. Entonces no se olviden esos temas, ¿ya? Estos temas que hemos tocado los dos, que prácticamente he alcanzado las 2 horas, son porque son los más comúnmente abordados, ¿ya?
Y bueno, vamos a ir avanzando. Hasta donde avancemos, hasta las 12, los pendientes vamos a avanzar el sábado. Ahí voy a compensar. Vamos a tener más tiempo el sábado, ¿ya? Para poder avanzar el temario. A ver, ectópico. Mayoy, ¿qué es ectópico? Es la implantación y el desarrollo embrional fuera del útero, que va a tener una ubicación, puede ser tubárica, puede ser ovárica, cervical o abdominal, que la más frecuente se va a presentar la tubárica, donde en la tubárica va a tener diferentes segmentos de implantación, puede ser las fimbrias, la ampular, que también es más frecuente, el istmo y el intersticial. Bien. Entonces no se olviden que el embarazo ectópico es la anidación y desarrollo, ¿no? Fuera de la cavidad del útero, fuera de la cavidad uterina. Normalmente el embarazo se implanta en el fondo del útero, en la pared posterior. ¿Por qué en el fondo? Porque tiene muy buena irrigación, ¿ya? Entonces es el sitio donde se implanta normalmente. Pero en algunos casos se puede implantar en la trompa, ¿no? Se está implantando de una manera muy temprana, ¿ya? Y es lo más común en la trompa. Puede implantarse en el ovario, puede implantarse en el cérvix, puede implantarse en la cavidad abdominal, puede implantarse en el ligamento ancho, ¿no? Es decir, en diferentes sitios, pero lo más común es en la trompa, ¿no? Y en la trompa, lo ha dicho muy bien Mayoy, hay una porción, ¿no? Intramural, hay una porción ítmica, hay una porción ampular, ¿no es cierto? Y hay la porción de las fimbrias, donde es más común en la ampolla, ¿no? En la porción ampular. Ya, eso es lo más común dentro de la trompa. Si te preguntan dónde es lo más común del ectópico, la trompa. Y en la trompa, ¿dónde es lo más común? La ampolla. ¿Cuáles son las partes de la trompa? Intramural o intersticial. La porción ítmica, la porción ampular y la porción de las fimbrias, ¿no es cierto? Y bueno, en cualquier localización, el embarazo no tiene buen pronóstico, ¿no? Va a romper vasos y va a provocar hemorragia. El embarazo ectópico abdominal podría llegar a término, pero como no está en la cavidad uterina, si no está en la cavidad abdominal, se asocia a malformaciones, ¿no? O también a hemorragias. Entonces no hay un buen pronóstico, ¿no? Para el feto. Embarazo heterotópico. ¿A qué llamamos heterotópico? Cuando hay un embarazo dentro de la cavidad uterina y hay otro embarazo en sitio ectópico. Hay dos embarazos. Uno dentro del útero y otro fuera del útero, ¿ya? Esto voy a puntualizar porque ya la hora nos ha apretado, no vamos a retrasarnos. ¿Qué es importante del embarazo ectópico? El diagnóstico. Si te preguntan, ¿no? ¿Cómo diagnosticas el embarazo ectópico? La paciente tiene que tener amenorrea. Eso tiene que llamarte la atención, ¿ya? Amenorrea de corta data, ¿no? Si bien la amenorrea es un parámetro importante, no se olviden, amenorrea, ¿qué llamamos amenorrea? A la falta de menstruación 3 meses, 90 días. 3 meses, 90 días. Entonces, en algunos casos corresponde a una falla menstrual, ¿no? A un atraso menstrual, ¿ya? Que es de corta data, 2 meses generalmente, ¿no? ¿Qué más tiene que tener la paciente? La paciente puede, ¿no es cierto?, estar asintomática, no tener síntomas, cuando es un ectópico no roto. Y ahí nos tiene que llamar la atención la amenorrea, ¿no es cierto?, la amenorrea, y al palpar una masa, ¿no?, un tumor parauterino. En la trompa voy a sentir una masa, un tumor, ¿no?, que me tiene que llamar la atención. Sangrado, puede haber un sangrado genital escaso, dice como borra de café, ¿no? Borra de café. Entonces, ¿cómo diagnostico el ectópico? Ahí ustedes pueden dividir y decir, doctor, depende si es roto o no roto. En el no roto, la paciente puede estar asintomática, pero vamos a encontrar que hay una amenorrea o falla menstrual. La paciente va a tener, ¿no es cierto?, un tumor parauterino en el tacto bimanual y va a haber sangrado escaso, oscuro, como borra de café. Si te preguntaran, ¿por qué hay ese sangrado oscuro, escaso, negro? ¿Por qué el sangrado es negro? Porque el endometrio se está desprendiendo, ¿ya? Porque hay necrosis en ese endometrio que se está desprendiendo, es que se vuelve negro. Entonces, ¿por qué es negro? Porque hay necrosis del endometrio que se está desprendiendo, porque no es un embarazo viable, ¿no? Y bueno, cuando está roto, lo mismo.
hay una amenorrea, hay un tumor parauterino, ¿no es cierto? Vamos a encontrar el sangrado rojo oscuro como borra de café, pero vamos a encontrar datos de hemorragia y datos de irritación peritoneal. Hemorragia, ¿qué va a tener la paciente? Alteración de la conciencia, palidez, taquicardia, hipotensión, es decir, tiene que haber todo eso en el ectópico roto. Pero la sangre irrita el peritoneo, te va a llevar una peritonitis, sí. Entonces vas a encontrar, ¿no?, un abdomen doloroso a la palpación profunda y el signo de Bloomberg, eso no puedes olvidar, signo de Bloomberg, ¿ya? ¿Qué es el signo de Bloomberg, Mayoy? Si no me equivoco, es la compresión que se va a realizar en la fosa ilíaca. No, entre el... no, doctor. No sé. Sí, creo que es una compresión que al tiempo de retirarlo fue... dolor a la descompresión brusca, entonces, ¿ya? No se olviden, el Bloomberg es un signo que no pueden no olvidarse, ya tienen que recordar. Dolor a la descompresión brusca, ¿no? Aprieto, duele, pero cuando suelto, duele más, ¿no es cierto? ¿Dónde apretamos? En el punto de McBurney, ¿no? Entonces el Bloomberg es un dolor a la descompresión brusca en el punto de McBurney. Ya vamos a entrar a revisar McBurney, ¿no? Bueno, eso es bien importante. Ahora, hay pacientes que refieren dolor en el hombro, eso es omalgia, ¿ya? Si el ectópico está en el lado derecho, dolor en el lado derecho, en el hombro derecho. ¿Por qué? Porque la sangre que va acumulándose se va a ir debajo del diafragma y va a estimular al nervio frénico y el paciente va a tener dolor de hombro en el lado derecho, si es un ectópico derecho. Si es un ectópico izquierdo, va a doler el lado izquierdo. Y si no lo mencionan, no hay ningún problema, porque la omalgia nadie busca. Lo importante es que en el roto tienen que buscar signos de hemorragia y signos de irritación peritoneal, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo diagnosticamos? Por la clínica, ¿no es cierto? Paciente con amenorrea, que tenga una masa parauterina, que tenga, ¿no es cierto?, un sangrado rojo oscuro, como borra de café, ¿no? Y vamos a confirmar con la ecografía, ¿ya? Y todo estudio que ustedes sugieran tienen que explicar qué hay, ¿no? Ecografía, doctor. ¿Qué vas a encontrar en la ecografía? No se ve el saco dentro del útero, sino en la trompa, en el ovario, ¿no es cierto? Y se puede ver líquido libre, eso se ve por la hemorragia, ¿no? Líquido libre en fondo de saco de Douglas, ¿ya? Esto es la ecografía. Le podemos hacer la culdocentesis. Si la ecografía me muestra, miren, un útero vacío, dice, ¿no? No se ve el saco dentro del útero, se ve el saco fuera del útero. Líquido libre en el fondo de saco de Douglas. Si veo líquido libre, puedo hacer la culdocentesis. ¿Qué es la culdocentesis? Es una punción en el fondo de saco vaginal posterior. Si se aspira sangre que no coagula, es ectópico roto. Es ectópico roto. ¿Ya? Entonces, eso, 1, la ecografía. 2, la culdocentesis, ¿no? Puedo pedir HCG cuantitativa. HCG cuantitativa. La HCG no duplica, hemos dicho, ¿no? Cada 2 días no duplica. Normalmente debería duplicar, ¿no? Y bueno, podría pedir progesterona, ¿ya? Si es menos de 5 nanogramos por ml, si es menos de 5 nanogramos por ml, es ectópico. Y bueno, la laparoscopía también, diagnóstico y tratamiento, ¿ya? La laparoscopía sirve para diagnóstico y tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Dependiendo. Tratamiento médico. ¿A quién le haríamos tratamiento médico? Levante la mano, ¿quién sabe? Cuando el embarazo va a ser menor a 6 semanas, ¿se va a poder usar el metrotexato? ¿Ya? ¿Qué más? El tratamiento del ectópico puede ser médico o puede ser quirúrgico, ¿no? 1, que sea un embarazo pequeño, menos de 6 semanas, que tenga menos de 4 centímetros, que no esté roto, eso es importantísimo, que no haya actividad
cardíaca, ¿no? En el embrión. Entonces, tengo un embarazo que no está roto, que es menos de 4 centímetros, menos de 6 semanas, no está roto, no hay actividad cardíaca, el tratamiento médico con metotrexato. Nada más. No necesitan aprender la dosis. Ahora, si han aprendido, está excelente. Es que el metotrexato es manejo de especialista, ¿no? Y el metotrexato hay varios esquemas. Este esquema que seguramente han aprendido no está mal porque se usa para la enfermedad trofoblástica, ¿no es cierto? 1 miligramo kilopeso por día intramuscular, 4 días, ¿no? Días impares. Día 1, día 3, día 5, día 7. Esto es lo que hacemos en la mola cuando estamos pensando en el coriocarcinoma, ¿no es cierto? Día 1, día 3, día 5 y día 7. Alternamos con el ácido folínico, 0,1 miligramo kilopeso día, los días pares. El día 2, el 4, el 6 y el 8. 4 dosis también, ¿no? Bueno, esto es lo que se hacía antes, ahora se está haciendo una sola dosis, ¿no? Una sola dosis se está aplicando nada más del metotrexato. Por tanto, mucho no se pierdan en esta dosis, simplemente digan tratamiento médico con metotrexato si cumple estos criterios, ¿no? Nada más. Ahora, el resto es tratamiento quirúrgico, ¿no? Quirúrgico. Y en el quirúrgico, es importante recordar dónde está ubicada la trompa, el ectópico. Si está en el ovario, hay, si no se acuerdan, oforectomía, ¿no? Exéresis parcial o total del ovario. Hay oforectomía parcial, sacar en cuña. Hay oforectomía total, sacar todo el ovario. Entonces, en el ovario hay que sacar parte del ovario o todo el ovario, ¿ya? El ovario no tiene peritoneo. El ovario, ¿no es cierto?, no es elástico, por tanto se va a romper y va a sangrar. Bueno, abdominal, no digan cesárea, no hay cesárea, porque el útero no está el bebé en el útero. Entonces, laparotomía, hago una incisión en el abdomen. Extracción del feto y la placenta. Extraemos al feto y a la placenta, ¿no es cierto? Entonces, y esto es muy importante, ¿no es cierto? No está en el útero, por tanto no hay cesárea. Es laparotomía más extracción del feto y la placenta. En algunos casos se puede sacar la placenta, que está, ¿no es cierto?, dentro los diferentes órganos, ¿no? Unido al peritoneo, por ejemplo, al epiplón mayor, o al hígado, o a la vejiga, depende dónde se ha implantado, ¿no? Hay que intentar extraer. Y si no se puede, hay que utilizar metotrexato, ¿no? Si está en la trompa, salpingectomía, se saca la trompa. O salpingotomía, una incisión, ¿no? Y se aprieta, se ordeña. ¿Ya? Pero generalmente, ¿no? La salpingectomía. Si es un ectópico cervical, hay que hacer cono, sacar en cono un pedazo. Generalmente el ectópico cervical sangra harto. Se hace extracción en cono, o bien una histerectomía, hay que sacar todo el útero. Sangra harto el ectópico cervical, ¿ya? Entonces termina en histerectomía. Como se pueden dar, la mayoría es tratamiento quirúrgico, ¿no? Y bueno. La mola, muy rara vez preguntan, es más, nunca he escuchado que les hagan preguntas de la mola. Pues de los temas les he dicho, aprendan aborto y aprendan a pretérmino, ¿no es cierto? Tenían que dominar sus temas. Sí, hay varios compañeros que han mostrado, están bien. Les he agarrado en algunas preguntas, algunas compañeras, hay que ir mejorando, ¿ya? El sábado voy a preguntar, mañana voy a preguntar a los que no he preguntado principalmente, pero voy a hacer que participen todos, mañana hay más tiempo. La mola, que en realidad no es hablar de mola, es la enfermedad trofoblástica gestacional. Es una proliferación, ¿no?, anormal del trofoblasto que contempla enfermedades benignas como la mola hidatiforme y enfermedades malignas como el coriocarcinoma o la mola invasora, ¿no es cierto?, o la mola invasora. Entonces, va a contemplar lesiones benignas como malignas. No se pierdan mucho en el coriocarcinoma, se pasen bien la mola, porque les decía, ¿no?, mola hidatiforme benigno, que puede ser, ¿no?, total, parcial, vamos a ver después eso. La mola invasora, que es maligna, el coriocarcinoma, que es un cáncer, y el tumor trofoblástico del sitio placental, ¿no? Que bueno, de ahí la mola, lean la mola nada más.
¿Ya? ¿Y qué es la mola? Es una degeneración hidrópica, ¿no? Se forman vesículas. El trofoblasto degenera formando vesículas, que se parecen mucho a los granos de uva, ¿ya? Que son de tamaños diferentes, ¿no? Desde 2 milímetros hasta 3 centímetros incluso, ¿no? Va creciendo, va teniendo tamaños distintos. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la mola? A ver, Iris, ¿cómo diagnosticas la mola? Doc, no me recuerdo. ¿Cómo diagnostican la mola? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? Levante la mano. Por ecografía, que se va a observar imágenes ecogénicas, creo que se dice. No, hiperecogénicas, que va a ser parecido a un panal de abejas y la beta HCG va a estar elevada. Ya. No se olviden la recomendación de la primera clase. Cuando les pregunten, ¿no ve? ¿Cómo diagnosticas la mola? La clínica, ¿no ve? ¿Cómo es, Mayra, la clínica de la mola? La clínica, no se olviden, ¿ya, Mayoy? Siempre la clínica primero. ¿Cómo es la clínica, Mayra? Va a presentar una altura uterina mayor para la edad gestacional. Puede presentar hemorragias como si fuera un lavado de carne. Puede presentar hiperemesis también, lo que puede llevar a una deshidratación o pérdida de peso. La expulsión de las vesículas como racimos de uva. No va a haber actividad cardíaca fetal y ni movimientos fetales. Bien. Háganse un esquema mental siempre cuando digan qué diagnostica. Digo, ¿no? Anamnesis y examen físico, ¿no? Y le digo, por la clínica, doctor. Anamnesis, ¿qué me dice la paciente? La paciente tiene hiperemesis gravídica, ¿no? Náuseas y vómitos persistentes con deshidratación, ¿no? O pérdida de peso más del 5%. Eso es hiperemesis. Entonces, la paciente tiene hiperemesis. La paciente tiene, y ahí está bien lo que ha dicho Mayra, me voy al examen físico, ¿no? No encuentro nada en la cabeza, cuello, tórax, abdomen. Altura uterina mayor que la edad gestacional, ¿no? Altura uterina mayor que la edad gestacional. No se palpa el feto. No se escucha latido cardíaco. No hay contracciones, ¿no es cierto? Y puede haber sangrado como el lavado de la carne, como nos ha dicho Mayra, ¿no? Se vuelve rosado, ¿no? Como el agua del lavado de la carne. Y hay expulsión de vesículas, como granos de uva, ¿no? Como granos de uva. Entonces me voy bajando desde arriba hacia abajo para que sea más fácil recordar, ¿no? Y bueno, esa es la manera. Después vamos a pedir ecografía, ¿no? Lo que dijo Mayoy, el signo de panal de abejas, ¿ya? No describo si hay imágenes, porque lo más llamativo, más bien hay imágenes anecogénicas. Las vesículas, ¿no? Son negras, líquido. Es lo que llama la atención. Hiperecogénico es el blanco, ¿no? Hiperecogénico es el blanco. Entonces yo tengo que decir, hay una imagen en panal de abejas, donde se ven las vesículas. ¿Y cómo se ven las vesículas? Unas imágenes anecogénicas, ¿no? Negras. Puedo observar los quistes tecaloténicos, ¿no? Son quistes bilaterales, son quistes grandes, tabicados, ¿ya? Esto es por el exceso de la actividad, ¿no? Hormonal. Y bueno, está muy bien lo que has dicho. Luego la beta HCG. ¿A partir de cuánto voy a considerar? Cuando es 100.000, ¿no es cierto? Cuando es una beta HCG mayor a 100.000, ya tengo que pensar de que estoy frente a una enfermedad trofoblástica. ¿Qué más le podríamos pedir? Radiografía de tórax, para ver si hay metástasis en el pulmón, ¿no? Para ver si hay metástasis en el pulmón. Pruebas de función hepática, ecografía hepática, para ver si hay metástasis en el hígado. Nada más. No se pide tomografía de rutina de cerebro, ¿ya? No se pide. Solo voy a pedir cuando haya datos clínicos, ¿ya? ¿Qué tendría que tener tu paciente, Mayoy, para que pienses que hay metástasis en cerebro? No sé, doctor. Iris. Cefaleia. Cefalea. ¿Qué más? Visão borrosa. ¿Ya? Visión borrosa. Bien. ¿Qué más?
No se olviden que cuando hay un tumor en el cerebro, te va a provocar hipertensión intracraneana, ¿no es cierto? La hipertensión intracraneana tiene una triada. Cefalea, vómitos explosivos, ¿no? Vómitos en cohete, en chorro, dice, ¿no? El paciente no tiene náuseas, vomita. Y tiene el edema de papila en el fondo de ojo. Si te preguntan cuál es la triada de la hipertensión intracraneana, cefalea, vómitos explosivos y el edema de papila, ¿no? Y eso lo tenemos que diagnosticar, ¿no? Eso sería uno. Otro, si hay una hemorragia en el cerebro, porque si hay un tumor va a provocar sangrado, puede provocar, ¿no?, una hemiplegia, por ejemplo. Puede provocar una parálisis del lado opuesto, ¿no? Si el hemisferio derecho está con el tumor, va a provocar, ¿no?, que el lado izquierdo quede paralizado. Entonces, depende, ¿no? Si mi paciente tiene vómitos en chorro, tiene cefalea o está con una hemiparesia o una hemiplegia, hay que pedir tomografía, ¿no? Porque hay algo que está pasando en la cabeza. Bueno, no se pide de rutina TAC, ¿no? No se pide. Solo en esos casos. Y bueno, el tratamiento, ¿qué va a hacer? Hay que evacuar, hay que vaciar, hay que vaciar. ¿Cómo vamos a vaciar? Aspirando, aspirando, ¿ya? No se hace legrado, se aspira. Una vez que se aspira, se completa con legrado, ¿ya? Aspirar. Y después de aspirar hay que monitorizar, ¿no es cierto? Hay que monitorizar con hormonas. ¿Cómo se monitoriza, Mayra? Se hace el control del HCG. Hay que descender en los 2 primeros días, en las próximas 48 horas. Después se hace un control cada semana por 2 semanas, un control cada mes por 6 meses y un control a cada 2 meses para completar un año. Bien. Así, sencillito y conciso. Le hago un control antes de evacuar. Vacío, le hago control a los 2 días. Después, cada semana, hasta que tenga 2 negativos. Cuando tenga 2 negativos, cada mes, hasta que cumpla 6 meses. Una vez que ha cumplido 6 meses, cada 2 meses, hasta que cumpla un año, ¿no es cierto? Lo mínimo que tengo que controlar es un año. Le puedo pedir después cada 6 meses hasta que cumpla 2 años. Y en 2 años no tiene que embarazarse, ¿no? No tiene que embarazarse. ¿Por qué? Porque si se embaraza, su HCG se ha vuelto negativa, va a empezar a subir. Y si va a subir, yo no sé si es porque se ha vuelto coriocarcinoma o porque el embarazo está provocando el aumento. Entonces, 2 años tiene que cuidarse con algún método para no embarazarse, ¿no? Con eso terminaríamos el manejo, ¿no? Ya. A ver, ¿dónde da metástasis iris, la mola? Fígado, pulmão e cerebro. Em cérebro, pulmão, hígado e la vagina também. La mola no da en la vagina. No sé. Pulmón, hígado y cerebro. Se acabó. El coriocarcinoma da pulmón, hígado y cerebro y vagina, ¿ya? No se olviden eso. El coriocarcinoma da a la vagina. Y bueno, en ese caso, el tratamiento en el coriocarcinoma, ¿qué es? Metotrexate. Con ácido folínico, ¿no? Metotrexate. Y la histerectomía también se puede practicar, ¿no? Se puede. Es un cáncer 100% curable. No se olviden, la mola no es cáncer. El coriocarcinoma sí es cáncer. La mola invasora sí es una neoplasia, ¿no? El tumor trofoblástico es un cáncer. La mola no, la mola es benigna, ¿no? Vaciando ya se cura, pero hay que controlar, ¿no? Que no se vuelva cáncer. Porque se puede volver cáncer y eso hay que controlar. Bueno, las metástasis no se olviden, ¿ya? No se olviden. Las metástasis se van entonces a los sitios mencionados. Bueno, vamos a quedar aquí. Esta vez he corrido un poco porque me he retrasado mucho con pretérmino y aborto. ¿Ya? Entonces les he dicho, laboratorio que me indiquen, tienen que... Queda pendiente todavía varias cosas, ¿no? El sábado nos estaríamos conectando entonces para los temas siguientes, ¿ya? Tratemos de que el sábado acabemos el temario pendiente de las 2 clases. Tenemos 2 clases pendientes, ¿no? Hemorragias de la segunda mitad,
preeclampsia y tenemos, ¿no? La siguiente. Vamos a abarcar, ¿ya? Nos va a tomar 3 horas por lo menos. Vamos a hacer 1 hora y media. Descansamos unos 15 minutos, ¿ya? O 20 minutos, no hay problema, para que estiren los pies, descansen un poco y luego retomamos. No podemos retrasarnos. No podemos retrasarnos. Entonces, ¿qué tienen que hacer para mañana? ¿Tienen que trasnocharse? Tienen que trasnocharse. ¿Tienen que quedarse hasta tarde? Tienen que hacer. Porque No, que no tenemos... podíamos comenzar un poco más temprano. Tengo turno. Hasta que yo vuelva de mi turno, es complicado, ¿no? Tengo que volver de mi turno, tengo que grabar una clase que me están pendiente, está difícil. Otra opción sería que empecemos más bien a la 1, después de su almuerzo. No, Depende. é que lá 1 eu vou passar curso, por isso que queria começar antes.